Bueno, la idea es cuáles son los efectos de la crisis económica en el desarrollo político de las instituciones, el régimen político, valores, intereses sociales y la relación Estado-sociedad. Bueno, yo diría que esa pregunta tiene, digamos, dos dimensiones. Uno, lo que está pasando en América Latina y de lo que está pasando en Colombia. En América Latina, pues la crisis económica actual, en realidad esa crisis económica se viene sintiendo en América Latina desde la crisis de finales del siglo XXI finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pues luego la crisis de Venezuela, Ecuador, Bolivia y finalmente la crisis argentina. Ahí, pues como ustedes saben, cuando se dio la crisis económica y entonces a la población se le dijo que había que volver a adaptar las recetas del consenso de Washington y las reformas del Fondo Monetario Internacional, pues los gobiernos de derecha se cayeron y hubo un surgimiento de gobierno de izquierda. Y pues uno podría decir que en América Latina pues hay una búsqueda, es decir, una vía es la argentina, otra vía es la uruguaya, otra vía es la paraguaya, otra vía es la ecuatoriana, la boliviana, y pues yo creo que, pues de acuerdo a torno con lo que yo planteé, pues en ese sentido estamos en una búsqueda y todavía hay mucho por esperar y por decir. Ahora, en cuanto al tema colombiano, lo primero que hay que decir es que nosotros todavía no hemos sentido los efectos de la crisis, realmente. La crisis se dio en los países del centro, empezó por una crisis de carácter financiero, se está transmitiendo en la economía real. En este momento incluso cuando uno mira la televisión dice no, la economía se está recuperando porque el Wall Street está subiendo, sí, pero Wall Street está subiendo, pero digamos el empleo, la construcción, las empresas se están entrando en crisis porque la crisis está estableciendo la economía real. Entonces aquí en América Latina y en Colombia empieza por lo real y probablemente después termina lo financiero porque se nos colapsa el comercio, se nos cae la demanda agregada. Yo pienso que todavía nosotros en Colombia no estamos sintiendo realmente los efectos de la crisis, estamos apenas empezando a sentir los efectos de la crisis. Aquí en Colombia pues esto pasa por lo que se decía del papel de Uribe, de lo que tiene que ver con, digamos, la reelección, con la violación de la Constitución, pero lo único cierto es que el régimen como tal anda desesperado tratando de generar fidelidades políticas a través de la expansión de manera gigantesca del programa Familias en Acción, que es tratando de hacer clientelismo presidencial para capturar la población, pero ya encontramos fisuras en el régimen. O sea, estamos en una tensión en donde todavía, digamos, el poder político tiene el control de los hilos, pero que de alguna manera yo pienso que cada vez es menos claro y que está tratando de dar un esfuerzo de captar la población a través de Familias en Acción para mantener un régimen de derecha en medio de esta crisis. Son como 5 aspectos, yo diría, bastante complejos. El primero es la relación entre liberalismo y marxismo, liberalismo y otras tradiciones no liberales. Y yo empezaría un poco recordando a Walter Benjamin, que es uno de los marxismos más vigorosos del siglo XX. Es que la historia de alguna manera la han narrado son los vencedores, y la historia que nos han narrado es una historia cargada de evolucionismo, y es que el socialismo y el marxismo son hijos del liberalismo, y eso puede que no sea así. Por lo menos tenemos el derecho y la duda radical de sospechar de esa afirmación. Cuando uno empieza a estudiar a Marx y la biografía de Marx, quienes leen la biografía de Marx en esa clave, hablan de un Marx liberal que fue dejando de ser liberal, pero puede que esa no sea la verdadera biografía de Marx. En ese sentido, el trabajo de Norberto Bobbio y todos ellos es siempre tener muy cerca el liberalismo al socialismo, demasiado cerca, diría yo. Yo lo aprendí un poco fue cuando empecé a estudiar feminismo,
Y cuando empecé a tomar un curso de feminismo, empecé a darme cuenta que yo creía que el feminismo había nacido en la modernidad. Imagínense. Y me empecé a dar cuenta que el feminismo tenía precedentes y antecedentes mucho anteriores a la modernidad. Entonces ahí empieza un primer gran problema, y es que cuando uno se acerca al tema del liberalismo-socialismo, predomina esa concepción de que el socialismo y el comunismo no hubieran podido ser sin el liberalismo. Predomina la historia de los vencedores, predomina la idea también evolucionista, y es que de todas formas el liberalismo tuvo que ser un progreso de la humanidad. Yo creo que en clave de Marx todo debe ser leído en contradicción, no en contrapelo sanitario de la historia. El liberalismo tiene las dos caras, y es que puede tener elementos, digamos, importantes, pero también puede ser el origen del fascismo. Esa es la tesis de Marcuse. La tesis dura de la primera escuela de Frankfurt, que no entiende Habermas, que no entiende la segunda, es que el liberalismo no puede hacerse esquivamente como una especie de anomalía salvaje y decir nosotros no tuvimos nada que ver con eso. No, el liberalismo y la dialéctica de la Ilustración que tanto odia Habermas, me parece que es un texto monumental desde Benjamin, monumental desde la primera escuela de Frankfurt en general, porque está mostrando verdades muy duras. Y es que el liberalismo es coautor en uno de sus rostros contradictorios de una versión autoritaria de la historia. Bueno, todo lo que denuncia la dialéctica de la Ilustración, digamos, en ese sentido uno no puede leer, yo creo que la mejor frase casi del día de Marcuse: en el momento en que una sociedad es más libre, es que es menos libre. Pues, lógicamente, porque las amenazas contra la libertad se potencian. Eso no es una idea de una escalerita subiendo, ascendiendo ingenua y ridículamente. Eso es una historia mucho más compleja. Es decir, los momentos en que un pueblo y una sociedad gestan su libertad son donde al mismo tiempo nacen las mayores cadenas y los mayores peligros. Entonces estamos acostumbrados a ver la historia de manera un poco ingenua, diría yo. Por eso la relación entre liberalismo y socialismo, uno puede sugerir esto, por lo menos como tarea de investigación, y es que el liberalismo puede tener nexos con el socialismo, pero puede haber tradiciones socialistas muy anteriores al liberalismo. Yo recuerdo mucho a Jaime Pardo Leal en sus clases de Derecho, que él, un poco la idea de Marx, ¿no? ¿Cuál es el primer mártir de la emancipación humana? ¿No? Podría ser Prometeo encadenado. Él decía que era Espartaco. Y en ese sentido, antes del liberalismo ya había sueños emancipatorios, había gérmenes socialistas. Falsborda se mueve en esa vida. Uno puede criticar mucho los textos de Falsborda, pero en el fondo en Falsborda hay un poco esa beta. Y es que las tradiciones primigenias de los pueblos indígenas tenían elementos mucho más poderosos de socialismo que el liberalismo. Es decir, en ese sentido, ojo con seguir narrando la historia de la órbita liberal sobredependiente. Y es que nosotros somos todos hijos del liberalismo, nadie fue socialista sin ser liberal. No, por lo menos desconfiemos de esa historia. Y la segunda pregunta va en la misma vía, y es si el Estado de Derecho debe ser asumido por un marxista comunista. La palabra socialismo no la usa mucho más, la usa comunismo en la crítica del programa de Gotha, comunismo en el sentido radical autogestionario, como decía Oscar, etc. La palabra, pues, digamos, hay muchas, digamos, tergiversaciones como analiza Marcuse en el marxismo soviético, en esa obra tan importante. Estado. La diferencia entre el Estado de un liberal y de un marxista es radical. La propia palabra Estado de Derecho